Buenas tardes, soy el doctor Ricardo de Hoyos, otorrinolaringólogo pediatra y profesor clínico del Tecnológico de Monterrey, en Monterrey, México. Primero, agradecer a los organizadores de este magnífico evento, especialmente al profesor Juan Antonio Gil Melgarejo, sobre esta segunda jornada internacional de patología auditiva. En este ciclo correspondiente a actualización en implantes y prótesis auditivas. A nosotros nos toca hablar sobre panorama actual de la implementación de prótesis auditivas en México. Para esto participa con nosotros, en primer lugar, la doctora Ana María Flores Lechuga, con su tema de prótesis auditivas por distribución etaria en México. Enseguida, el doctor Israel de la Cruz Ávila comentará sobre tecnologías implementadas en prótesis auditivas en nuestro país. Posteriormente, Alejandro Valdés León nos tocará el tema de cobertura protésica auditiva en México, dirigida hacia qué tenemos y qué nos falta. Y para finalizar, yo daré un resumen y corolario de la participación de los mismos. Gracias. Muy buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer por la invitación a la segunda jornada internacional sobre patología auditiva. Soy la doctora Ana María Flores Lechuga, actual presidente de la Asociación Mexicana de Comunicación, Audiología, Otoneurología y Foniatría, médico audiólogo, otoneurólogo, foniatra. El tema del que les voy a hablar el día de hoy es acerca de las prótesis auditivas en México por distribución etaria. Antes que nada quisiera comentarles que la audiología en México es una herramienta o una especialidad que se lleva a cabo por el médico audiólogo. Y bueno, en México y en el mundo existe una incidencia importante de la hipoacusia. Nosotros, recordando un poco acerca de la audición, recordemos que el oído lo vamos a tener dividido en tres partes importantes, la parte del oído externo, el oído medio y el oído interno. Y dependiendo de las alteraciones que pudiéramos tener en esta parte periférica, bueno, pues son las causas y el tipo de prótesis que nosotros podemos adaptar a nuestra población. Importante recordar los factores de riesgo. Estos factores de riesgo, bueno, van a ser igual dependiendo la edad en la que estemos captando las pérdidas auditivas, pero principalmente en niños, pues tenemos diferentes factores que pueden ser durante el embarazo, al nacer o posteriores. Entonces, desde que sabemos si tenemos a nuestra paciente, a la mamá de ese bebé que se está formando, saber si tuvo algún problema durante el embarazo, alguna infección, principalmente, por ejemplo, toxoplasma, rubiola, citomegalovirus, herpes, que son muy comunes en nuestro país, aquí en México. Si tuvo complicaciones al nacer, si fue prematuro, menos de 30 semanas de gestación, si tuvo un peso adecuado al nacer o no, menos de 1,5 kilos al nacimiento, si estuvo con la necesidad de cuando nació, tuvo necesidad de que tenga maniobras de reanimación avanzada y haya tenido la necesidad de tener oxígeno, de necesitar oxígeno, y que haya estado hospitalizado en la UCIN probablemente 5 o más días, y en esa hospitalización pues la necesidad de requerir medicamentos que pueden ser ototóxicos. Entonces todo eso influye en nuestra pérdida auditiva, cómo se va a presentar y pues toda la maduración que va a poder tener. Todo eso van a influir en el tipo de prótesis que nosotros vamos a prescribir. En México, como ya les comentaba, el médico encargado de ver la audiología, que lleva un estudio de 6-7 años, una carrera de medicina de 6-7 años, y posterior a eso tenemos una especialización. Esa especialización es en 4 años y aparte de eso, bueno, puede hacerse una alta especialidad dependiendo lo que uno quisiera hacer. Somos médicos que debemos estar certificados por el Consejo Mexicano de Comunicación, Audiología, Otoneurología y Foniatría y debemos de tener una cédula profesional. Entonces vamos a ver las diferentes causas, digo a grandes rasgos, pero que pudiéramos definir qué tipo de prótesis es la que vamos a
a adaptar o a prescribir. Como antecedentes importantes es la edad de diagnóstico. Desde que nace, en México llevamos a cabo un programa de tamiz auditivo neonatal e intervención temprana. Incluso se puede llegar a realizar hasta los primeros 3 meses de vida. Lo que queremos es que estos pacientes, antes de los 6 meses de edad, si es que se diagnosticó la hipoacusia, se estén rehabilitando. De ahí, algún antecedente importante también es la edad de adaptación, porque si lo detectamos desde que nació, bueno, pues a los 6 meses, como les comento, ya se está rehabilitando. Pero si detectamos a ese paciente hasta los 3 años y que tenía a lo mejor una pérdida auditiva profunda, pues ya llevamos 3 años en donde la plasticidad cerebral ya está actuando. Entonces, recordemos que tenemos un periodo crítico, entonces es importante estarlo evaluando pues lo más pronto que se pueda. Entonces es otro antecedente importante, la edad de adaptación, los factores de riesgo que presentaron, porque pues no es lo mismo un niño que probablemente tuvo una pérdida o una hipoacusia profunda sin ningún factor de riesgo, a un niño que tiene una hipoacusia profunda, que fue prematuro, que tuvo hipoxia, que tuvo sepsis, que estuvo en terapia intensiva más de 5 días, que le dieron tratamiento con ototóxicos. O sea, el factor de riesgo es muy importante para su desarrollo. Como mencionamos, la causa de la hipoacusia. Igual pueden ser causas hereditarias, pueden ser causas sindrómicas. Entonces también influye esta parte si tenemos a lo mejor un paciente que tiene un síndrome de Down o un labio paladar hendido o un niño que tiene algún otro síndrome hereditario, y bueno, todo eso va a influir en el tipo de prótesis que nosotros vamos a estar adaptando. El entorno familiar y la red de apoyo, ¿por qué es importante? Porque puede ser que este niño sordo, también su familia, sus papás, su mamá, los abuelitos o los hermanos, pues todos son sordos, ¿no? Entonces, de ahí va a depender la adaptación que nosotros demos y la rehabilitación que le ofrezcamos. O bien que solo ese niño sea el sordo o que solo él y la mamá. Y a lo mejor el papá también, él es normoyente y no tiene ningún problema. Entonces todo eso va a definir qué prótesis le podemos adaptar o qué rehabilitación le podemos dar. La terapia de lenguaje que ofrezcamos, como les mencionaba, podemos ser no nada más la terapia oral, existen muchas modalidades, podemos apoyarnos en lectura labiofacial, en lenguaje de señas, con pictogramas, o sea, debemos de ver a cada paciente como único y qué es lo que vamos a adaptarle. Y bueno, el tipo de terapia que se le dará. En México es importante mencionar que existe un programa antes en el Seguro Popular Siglo XXI, ahora INSABI, que a todos los recién nacidos se les proporciona la prótesis auditiva. Y bueno, de esto, el gobierno, ese es el programa de gobierno que se les da y que se les daba antes hasta los 5 años de edad una terapia o a los 5 años cumplidos después de su diagnóstico. Actualmente con el INSABI, bueno, pues se puede dar la rehabilitación a posteriori y que se puede hacer una adaptación, incluso si no era una pérdida profunda o severa, se puede hacer una adaptación desde una pérdida superficial. Antes en el programa del Seguro Popular siglo XXI, lo que se hacía era solo adaptación a pérdidas severas a profundas. Pero bueno, en esto queremos comentar que existe un programa a nivel de gobierno que nos va a apoyar para la donación de aparatos auditivos o de implantes, dependiendo lo que el paciente requiera. Lo importante aquí comentar también que de acuerdo a esto no hay una red de apoyo del gobierno de que probablemente se esté pagando todos los accesorios y demás de lo que se necesite, sino que eso ya lo vería la familia por sí. Entonces, por eso es importante el que nosotros al momento de evaluarlo y diagnosticarlo, bueno, comentarle a los papás todo lo que implica pues el uso de la prótesis auditiva, llámese auxiliar auditivo, implante coclear, implante integrado, lo que tengamos. Y bueno, otra forma también de adquirir esas prótesis pues es de manera particular, que corre a cuenta de la familia, ¿no? Entonces son las opciones que existen en nuestro país. Y bueno, dentro de la edad de diagnóstico, que es parte importante, como les mencionaba, es muy diferente a adaptar a un niño
a adaptar a un adulto. Y dependiendo de eso, pues es la pérdida y la causa de la hipoacusia y el grado de la hipoacusia lo que nosotros vamos a adaptar, ya sea un auxiliar auditivo, que para su caso en ese auxiliar auditivo debemos de ver toda la anatomía, como ya les explicaba, del oído, para ver qué tipo de auxiliar es el que le vamos a proporcionar. Al menos debemos de tener 6 meses de uso del auxiliar auditivo en los pacientes pediátricos para que nosotros podamos decir que les ofrecemos el implante coclear. 6 meses de uso en donde no hubo respuestas, en donde estamos haciendo valoraciones audiológicas en campo libre, en donde el paciente se está adaptando desde colocarse el auxiliar auditivo a tenerlo la mayoría de horas del día y que tanto la mamá, los terapeutas, los médicos veamos que no hay una respuesta para que nosotros podamos colocar el implante coclear. Que ese implante coclear, bueno, pues vamos a estar haciendo las evaluaciones junto con todo el equipo médico, llámese otorrino, audiólogo, psicólogo, trabajador social, terapeuta de lenguaje, pediatra, genetista, todo el equipo médico que influye para que podamos realizar una implantación coclear y la evaluación. Y bueno, no nada más en niños, también, como ya les mencionaba, es tanto la población, pues en general, tanto niños, adolescentes, adultos, a quienes nosotros podemos adaptar también. Entonces tenemos que ver también en los adultos las causas por las que podemos solicitarles o decirles que conviene la adaptación de un implante coclear. Asimismo, tenemos la adaptación de prótesis auditivas llamados vibradores óseos, que aquí desde que nace el niño se puede poner una banda donde ponemos el vibrador óseo y bueno, también esto puede entrar dentro del programa de donación por parte del gobierno o de manera particular. Generalmente estos vibradores óseos, bueno, pues son cuando son pérdidas conductivas principalmente, que a lo mejor tuvo una microteatresia o que a lo mejor tuvo cuadros de otitis media de repetición que ha afectado su audición y que se puede mejorar con una prótesis de este tipo. Y bueno, cuando son bebitos se adapta, si es que nació y si nació el pequeño, perdón, y se le diagnosticó y se adapta desde un inicio con la banda y posteriormente aquí en México nosotros esperamos 5 años de edad donde el grosor de la tabla ósea, 5 años o más, dependiendo el grosor de la tabla ósea, tenga para que podamos colocar un implante osteointegrado. Y bueno, esto también no solo es exclusivo de niños, también en edad adolescente adulto también se le puede poner el implante osteointegrado, pero bueno, son algunos tipos de prótesis auditiva que nosotros podemos proporcionar a nuestros pacientes y que podemos adaptarlos para una mejor calidad de vida y calidad de audición. Pues agradezco nuevamente a toda la asociación, a la Universidad de Murcia, para podernos apoyar, para habernos invitado a participar en esta segunda jornada. Y bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Hola, buenos días. Soy el doctor Isla de la Cruz. Soy médico en especialidad con audiología, otorrinolaringología y foniatría. Estoy en el Instituto de Otorrinolaringología del Hospital Zambrano Elliot, TechSalud. Y el día de hoy vamos a hablar de las técnicas implementadas en las prótesis auditivas. Muy bien, antes que nada voy a decir en la declaración de conflicto de intereses. Respecto a esta presentación, no existen las siguientes relaciones que podrían ser percibidas como potenciales conflictos de intereses. La intervención que presento no ha sido financiada total ni parcialmente por ninguna empresa con intereses económicos de los productos y equipos similares citados en la misma. En este caso, si nos remontamos a la antigüedad, veremos que el problema del ruido es un problema que ha sido desde mucho tiempo atrás. Se ha visto que las referencias más antiguas es en el siglo siglo I, en donde la historia natural, cuando menciona que la gente vivía en las cataratas del Nilo, quedaban sordas, y a finales del siglo XIX, con el advenimiento de las máquinas de vapor y toda la industria,
las personas empezaron a tener pérdida auditiva, por tal motivo se empezaron a tener los tratamientos adecuados. Hablando de esto, de los aparatos auditivos, tenemos una antes y una después. ¿Qué quiere decir? El aparato auditivo tiene unas partes básicas de un auxiliar auditivo. ¿Qué quiere decir? Las partes básicas serían un micrófono, un procesador, un receptor y una fuente de alimentación, en el cual el micrófono recibe el sonido, en el cual se procesa y se manda un receptor, que todo esto funciona como una fuente de alimentación. Los sistemas FM se pueden usar solo con audífonos. Al igual de la telebobina, los sistemas FM mejoran la relación señal-ruido sin causar un bloqueo de retroalimentación en los audífonos. Antes se utilizaba un receptor, pero ahorita ya los aparatos auditivos lo tienen integrado totalmente. La compatibilidad de Bluetooth, ahorita que lo hablamos, es una función inalámbrica que permite que los audífonos se conecten a los teléfonos móviles y otros dispositivos, como lo estábamos comentando, todo lo que tenga Bluetooth, pero que también sea compatible con el aparato auditivo. A menudo o no de un dispositivo intermediario. La tecnología Bluetooth tiene capacidad para mejorar la relación señal-ruido y eliminar la retroalimentación del micrófono, que quiere decir que el paciente va a estar con un sonido más cómodo también. El sistema de micrófono direccional es muy importante porque esto nos ayuda principalmente para ver la direccionalidad de dónde viene el sonido y para que el aparato auditivo capte las voces principalmente y que los sonidos de ruido que vienen de otras partes las baje o las elimine como tal. Los diferentes diseños del sistema bloquean más o menos los sonidos que vienen detrás del usuario en este caso. Los sistemas mejoran la compresión del habla de ruido de fondo y el paciente se siente muy satisfecho con este tipo de sistema, ya que muchas veces lo puedes tú manipular por medio de la aplicación, que lo puedes poner omnidireccional o nada más opción una dirección donde tú quieras mover la cabeza o si lo quieres abrir. Esto nos ayuda mucho en la situación de mucho ruido, en donde puede ser una fiesta, un restaurante, hasta en unas juntas de trabajo. La reducción del ruido digital es muy importante también, ya que analiza principalmente el ruido como tal y busca voces en el aparato auditivo. Si se detecta este ruido no deseado, el sistema reduce a nivel de ruido y nomás filtra las voces para que el ruido baje totalmente o casi no se escuche. Esta función hace que el fondo del ruido ambiental sea menos molesto y aumenta la movilidad auditiva. El ruido de impulso, principalmente lo hemos visto en lugares donde hay mucho golpeteo, como un restaurante, los platos, cae algo, un grito, un niño gritando, un perro ladrando, algo fuerte. Esto es reducción de ruido de impulso. Es excelente ya que el paciente hace un bloqueo de ese sonido y dejando pasar nada más las voces. Y la reducción de ruido de viento son para los pacientes que les gusta hacer mucho pasatiempos del aire libre, o un ejemplo los golfistas, los navegantes, hace que el filtro de los ruidos, dependiendo de dónde vienen, si es del lado derecho, del lado izquierdo, hacia adelante, hacia atrás, pero no dejando evitar que pasen las voces. Es muy importante tener un registro de datos. Ya las aplicaciones de los aparatos auditivos ya nos hacen un almacenamiento de estos datos, en el cual nosotros ya podemos ver en qué situaciones se está utilizando el aparato auditivo. La inteligencia artificial se utiliza una red neuronal profunda para procesar el sonido, en el cual el paciente, por medio de captación de sonido, de todas las situaciones, hace que el aparato mismo haga los cambios, ¿sí? Sin que nosotros lo hagamos. Registra la configuración del volumen y las preferencias del programa en ciertos entornos del sonido. Esto es lo más nuevo que están haciendo, lo tienen los aparatos de alta gama, pero próximamente yo creo que todos lo tendrán en este caso. Baterías. Las baterías, como habíamos comentado, las baterías han cambiado de baterías de diferentes tamaños. Las baterías antes serían baterías desechables, ahora han cambiado por baterías recargables, lo que permite a la persona dejar de cambiar las pequeñas baterías de días a semanas, y prevén que estos estén ampliamente disponibles en la mayoría de los casos. Yo creo que ya no tardan en cambiar totalmente la mayoría de los aparatos auditivos.
Características de enmascaramiento del acúfeno. Esto es muy importante porque la mayoría de los aparatos auditivos van a tener estas características. En este caso, los pacientes que tienen pérdida auditiva, casi el 80-90% van a tener acúfenos, unos más discapacitantes que los otros y unos más molestos como tal. Pero también el paciente o el profesional de la salud auditiva tendrá la característica de poder enmascarar el acúfeno por medio de enmascaradores que tienen los aparatos auditivos y valorar qué tipo de enmascaramiento se puede utilizar. Principalmente hemos visto pacientes que el acúfeno se enmascara al amplificar nada más el aparato auditivo, pero hay otros pacientes que aparte de amplificarlos, tienen que tener un enmascarador, en este caso un masking, en el cual dependiendo de la acufenometría que se le haga y dependiendo de los tinnitus handicap, ver la discapacidad del tinnitus y se le puede hacer una terapia de reentrenamiento, una terapia cognitiva por medio de enmascaradores de aparatos auditivos y el paciente le ayudaría bastante. Hay pacientes que les ayuda mucho antes de dormir poner música de fondo en el cual hay aparatos auditivos que ya tienen enmascaramiento con diferentes sonidos, no nomás de ruido blanco o ruido rosa, sino también sonidos de fondo de otras características. La mayoría de los aparatos auditivos tienen un diseño impermeable. ¿Qué quiere decir? Tiene un diseño con protección contra agua, el IP68, que es la alta protección de electrónicos contra agua. No es que sea impermeable totalmente. Hay unos aparatos auditivos que así lo manejan y que comentan que ellos pueden sumergir sus aparatos auditivos hasta 60 centímetros de agua. Esto es excelente, pero a nuestros pacientes nosotros les recomendamos entre menos los moje, más durabilidad pueden tener. Es como todos los equipos que se presume que tengan impermeabilidad al agua, como los celulares también, pero en un futuro yo creo que van a estar totalmente aislados del agua. Tecnología avanzada. Hemos visto que los aparatos auditivos han tenido mucha tecnología, principalmente en los procesamientos del sonido y su respuesta frecuencial. Todos los audífonos o todos los aparatos auditivos procesan el sonido, lo que significa que cuando el sonido llega al audífono, se divide en bandas de sonido. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo, si el paciente tiene pérdida nada más en frecuencias agudas, nada más tiene que amplificar esa frecuencia, se llama una frecuencia de curva inversa. Pero si el paciente tiene pérdida de frecuencias graves, pero no medias y agudas, nada más se puede mover. La diferencia de los aparatos, no antiguos, pero de tecnología pasada, es de que no tenían este sistema de procesamiento de sonido y respuesta frecuencial, en el cual el paciente cuando tenía una pérdida auditiva de frecuencias agudas, también amplificaba frecuencias medias y graves. Y era muy molesto al paciente y por tal motivo muchas veces lo dejaba de utilizar porque en lugar de ayudarles le provocaba molestia y dolor. Hay algunos aparatos que también ya tienen detección de caídas y el cual el paciente nos puede, por medio de sensores de vibración, podemos detectar la detección de caídas y que se puede conectar con las aplicaciones y decirle al paciente o a los familiares del paciente dónde se cayó y si no contesta, poder mandar la ubicación también. Pues estos aparatos auditivos ya pueden checar la actividad física, social y cognitiva del paciente, que quiere decir ya pueden valorar cuánto está escuchando y cuánto está hablando él también. Uso audífonos, te dice desde cuando se levanta, todo el uso del día, la localización, principalmente hay pacientes que con problemas cognitivos que se les olvida dónde están los audífonos y ya lo podemos localizar. El ajuste de programas que ahorita que le está aumentando a la distancia y la vinculación ahorita con los pacientes que tienen problemas visuales. Hay una vinculación que es una aplicación que puede conectarse con el OrCam, que son los pacientes que tienen pérdida visual y que hay una cámara que lee todo lo que están viendo, que manda la señal por medio de un altavoz. Ahora esto lo puede conectar con medio del aparato auditivo, porque no todo el paciente que da discapacidad visual no va a tener discapacidad auditiva, también lo puede tener, y ahorita las conexiones con estos equipos es mucho mejor.
Está en desarrollo también el monitoreo cardíaco, el monitoreo de elementos como glucosa, electrolitos, mejoras de aplicaciones de traducción en tiempo real, localización de pacientes para que aparezcan enfermedades cognitivas y direccional de la base de posición ocular. Muy bien, pues bueno, esta es mi charla del día de hoy. Estaré con ustedes para las preguntas y respuestas. Muchas gracias. Hola, es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Alejandro Valdés León, presidente de la OMA, Organización Mexicana de la Audición AC, que agrupa a los principales fabricantes, distribuidores y comercializadores de auxiliares auditivos en México. También soy licenciado en Mercadotecnia con especialidad en comunicación y con más de 18 años de experiencia en la industria de la audición aquí en México. Muchísimas gracias a la Universidad UCAM y a la Fundación Asisa por esta invitación en la que platicaremos sobre el panorama actual del mercado de auxiliares auditivos en México. Para empezar, hablemos de la población de México. La población consta de 130 millones de habitantes y la Secretaría de Salud tiene cuantificados a 2.300.000 pacientes con discapacidad auditiva. Es importante resaltar que la mitad de ellos tienen 60 o más y que el 2% son menores de edad. En otro estudio, hecho por expertos en la industria en un panel de discusión, determinamos que existe un potencial casi 10% de mexicanos que tienen algún padecimiento relacionado con el oído o con la hipoacusia. Pero de estos, solamente el 18% tendría acceso para comprar audífonos con sus propios recursos. Es decir, los que pertenecen a los niveles socioeconómicos A, B y C+. Entonces, podemos volver a la misma cantidad de 2.300.000 pacientes, los cuales tomaremos como muestra para hacer el cálculo de la demanda mínima anual de auxiliares auditivos en México. Considerando estos 2.300.000 y pensando que el 80% de ellos requieren 2 audífonos, es decir, una adaptación binaural, y el resto solamente uno, nos da un total de 4.140.000 unidades en el mercado. Sin embargo, los audífonos bien cuidados tienen un promedio de duración de 5 años y si lo dividimos esta cantidad, nos da una demanda mínima de 828.000 piezas por año. Sin embargo, esto es muy distinto a la realidad, como podemos ver en estas gráficas del estudio de mercado que hizo la OMA junto con la agencia de investigación KP Investiga, donde podemos ver la columna naranja que representa el mercado total que incluye las unidades vendidas en el área privada y en el área de gobierno. Si nos fijamos bien, en el 2018 apenas rebasamos las 140.000 de las más de 800.000 mínimas necesarias y estas han ido decreciendo conforme los siguientes años con una muy buena recuperación en 2021. Sin embargo, no hemos llegado aún a esta barrera, a rebasar la barrera de los 140.000. Y podemos entenderlo mejor si analizamos la barra gris que representa el mercado privado. Venía con muy buen auge en el 2018 y con gran crecimiento en el 2019. Sin embargo, con la pandemia vimos un encogimiento en el 2020 y todavía un poco más de disminución en el 2021. Caso contrario en el gobierno, la banda amarilla, donde podemos ver que hubo una buena cantidad de unidades en el 2018, disminuyó drásticamente los siguientes 2 años, pero el año pasado no solamente rebasó la cantidad del 2018, sino que fueron más de 60.000 de unidades las que se adaptaron en México. Una conclusión sobre la demanda de las unidades necesarias y las que se venden es que estamos abasteciendo hoy en unidades solamente el 16% de lo que realmente se necesita como mínimo en nuestro país. Visto de otra manera, en estas gráficas podemos ver la misma información del lado izquierdo y la gráfica gris representa el mercado privado, donde podemos ver que va cayendo desde el 19 hasta el 21. Pero es interesante notar que del lado derecho, en el año 21, la gráfica gris del mercado privado crece significativamente y esta representa al valor total del dinero que los pacientes y o sus familiares invirtieron en auxiliares auditivos. Es decir,
una de nuestras conclusiones es que, derivado del encierro, las familias y los pacientes se dieron cuenta que necesitan auxiliares auditivos de mayor calidad para poder comunicarse mejor y para poder estar mejor conectados con su entorno. Pero, hablando de toda esta necesidad tan presente que vemos de un 16% contra un 100%, tenemos que entender de dónde viene y estas son las limitantes y barreras que se enfrenta el mercado mexicano. Ahora, entendiendo esa poca penetración de mercado que tenemos de 16%, tenemos que también saber cuáles son las limitantes y barreras que nos enfrentamos en el mercado mexicano con la venta y adaptación de auxiliares auditivos. Y una muy importante que tenemos que considerar es la económica. Una familia mexicana tiene en promedio un ingreso anual de $8,000 y un par de auxiliares auditivos, dispositivos médicos, no amplificadores, sino audífonos al mínimo precio encontrado en el mercado, es de $500 por el par. Esos $500 comparados contra $8,000 de ingreso al año son de gran impacto y dificultan la compra de los mismos. Pero también tenemos otros factores importantes como los sociales. Existe un gran estigma desde hace muchos años que el uso de auxiliares auditivos está directamente relacionado con la vejez y la discapacidad. Y esto no es así. Nosotros creemos que el usar un auxiliar auditivo no es símbolo de vejez. El no usarlo y estar limitado en nuestra comunicación sí puede serlo y puede hacerlo más notorio. De igual manera, hay una gran falta de posicionamiento en el cuidado del oído. Nosotros creemos que más del 95% de la población mexicana hoy nunca se ha hecho un estudio auditivo y va a morir sin hacérselo, porque es un padecimiento que no sangra y que no duele. Entonces, que nadie tiene en su agenda realizar una revisión del oído una vez al año o al menos una vez cada 5 años. Otra barrera que también nos encontramos son las profesionales, ya que al año se abren menos de 40 plazas para la alta especialidad de audiología en México. Y también considerar que en México no existe una licenciatura o carrera técnica que apoye al gremio de los audiólogos. Somos uno de los muy pocos países en el mundo que no cuentan con una carrera de audioprotesismo o de técnico en audición. Entonces, es aquí también donde podemos sumar esfuerzos para poder ayudar al gremio a que podamos abastecernos para dar atención a la gran necesidad que existe en nuestro país de realizar pruebas auditivas. En México no tenemos una visión para la vejez. Culturalmente no estamos preparados para eso y lo vemos como un tabú. No estamos preparados para un retiro. Apenas el 5.7% de la población hace ahorros voluntarios para esa etapa y solamente el 6% cuenta con un testamento. Por otra parte, los mexicanos pensamos que vamos a trabajar hasta el último día de nuestras vidas, lo cual muchas veces es altamente difícil que ocurra. Y también hay una muy baja adopción de las ayudas funcionales y un buen ejemplo de ello es los servicios que ofrecen las casas de retiro, donde los adultos mayores pueden vivir atendidos en compañía y en lugares agradables. Sin embargo, existe una negación a usarlos tanto por parte del adulto mayor como por parte de los familiares. ¿Qué podemos hacer ante todo esto? Tenemos que normalizar el hacer pruebas auditivas. Tenemos que sumar esfuerzos, la iniciativa privada, las empresas, las asociaciones, el gobierno, los gremios, para generar conciencia en la prevención, primero, para cuidar el oído a la alta exposición de ruido y después tomar solución en caso de una pérdida auditiva. Y esto no solamente está en manos del paciente, sino también de los familiares. Notar cuándo es que el abuelo o nuestro papá o nosotros mismos no estamos oyendo bien y tomar acción. Creo que algo muy grave que ocurre es que asumimos que la pérdida de audición es inherente a la vejez y que no hay nada que hacer por ello. Sin embargo, hay mucho que hacer y que puede ayudar a que el paciente tenga una muy buena calidad de vida durante sus últimos años. Yo creo que necesitamos hacer una normalización de las pruebas auditivas, que sea tan común como ir al dentista o como ir a revisar nuestros ojos. Me da mucho gusto ver cómo en la industria del entretenimiento hoy se ven más seguido
pacientes que son o sordos o hipoacúsicos y que se comunican exitosamente y llevan vidas ejemplares comunicándose con lenguaje de señas o rehabilitados con el uso de sus audífonos. También podemos juntarnos para emprender acciones para que continúen los esfuerzos por el tamiz auditivo en pacientes neonatales y también la apertura de más plazas de la alta especialidad en el país para que pueda haber más especialistas que se puedan dar abasto, así como la creación de carreras técnicas que puedan ayudarle a los médicos especialistas. ¿Cuáles son las acciones que podemos tomar? Educación y concientización. Podemos ver el gran ejemplo que es la campaña de Octubre Rosa, enfocada en el cáncer de mama, que llega hasta los monumentos más importantes de las ciudades iluminados de ese color. O también las campañas que hemos visto toda la vida de cuidado de salud visual, dental y también de control de la glucosa para prevenir la diabetes. Y otro de reciente inclusión que se llama Movember, que está enfocado en la salud masculina y ayuda a que los hombres con orgullo se dejen el bigote durante el mes de noviembre como una concientización del cuidado integral de la salud masculina. Lo mismo en diciembre con la concientización del VIH-Sida. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer desde nuestras trincheras? En resumen, considerar que la salud auditiva está relacionada a la salud general. No está una peleada con la otra. Por el contrario, una buena salud auditiva permite que los pacientes interactúen mejor con su entorno y tengan un mejor ánimo y calidad de vida. De igual modo, la prevención al ruido excesivo y la rehabilitación ante pacientes que ya cuentan con una pérdida auditiva son clave para que puedan tener una mejor calidad de vida, y lo que realmente nos puede ayudar a generar un cambio es el posicionar el cuidado del oído a través de nuestros medios, de nuestras trincheras, de nuestros recursos e involucrar a todos los jugadores de la industria. Porque si buscáramos que los pacientes corran a los consultorios, a los centros auditivos, a comprar audífonos, no va a ocurrir. Nadie tiene planeado en su agenda invertir una cantidad importante de dinero en unos audífonos que nunca pensaba usar. Sin embargo, si partimos desde educar a las personas pidiéndoles que acudan al menos una vez en su vida, que empiecen este mismo año, a hacerse una prueba auditiva con su médico audiólogo, hay muchos otorrinos que lo hacen, hay centros auditivos que también lo ofrecen, sepan en qué estado está su audición e inviten también a los familiares que tienen cerca y que sospechen que tengan una pérdida auditiva para que se realicen ese estudio, y partiendo de ahí, sabiendo dónde estamos, podremos emprender soluciones para que esos pacientes puedan ser rehabilitados, puedan conectarse perfectamente con su entorno y que puedan tener una mucha mejor calidad de vida. Les agradezco mucho su atención, espero les haya sido de utilidad esta información y quedo atento para las preguntas que tengamos en nuestra sesión. Muchas gracias. Información aquí vertida por parte de los participantes, tenemos nosotros que la incidencia y prevalencia de hipoacusia en nuestro país es un problema que amerita una solución para el mejor desempeño y desarrollo de los niños y de los adultos. Con un decremento en el ingreso per cápita, con un sistema de salud que cada vez tiene menos cobertura efectiva hacia los diferentes niveles de la sociedad y con un factor educativo en contra, todo esto hace en conjunto que el diagnóstico y tratamiento se retrase de tal forma que llega a tener problemas de repercusión importantes en las diferentes esferas del paciente. Nosotros debemos de aprovechar como mentores que tenemos en nuestras manos el factor diferenciador más importante para transformar la realidad. ¿Y a qué nos comprometemos nosotros? Número 1, a enseñar la verdad. Número 2, que la verdad se aprenda. Número 3, que la verdad permanezca en el conocimiento de los alumnos. Número 4, yo creo el más importante, que la verdad se aplique en beneficio del prójimo, es decir, de la sociedad. Número 5, ayudar y colaborar en la formación de líderes, ya que el mejor líder es el que ayuda y prepara al mismo, no el que tiene más seguidores. Número 6, promocionar el cuidado del planeta, que es la casa de todos. Y número 7, a raíz de la pandemia,
todos los mentores en los diferentes niveles nos convertimos en educador de las emociones. Agradecemos a la Universidad Católica de Murcia, especialmente al profesor Juan Antonio Gil Melgarejo y a Asisa, a su amable invitación para participar en esta segunda jornada internacional sobre patología auditiva. Muchas gracias.